todos los reyes y todos los presidentes se encuentran bajo la administración de Cristo. Él es el verdadero administrador. Cuando decimos que Jesucristo es el Rey de Reyes, es un asunto muy misterioso. Es un misterio. Sin embargo, es un hecho. Él es el Rey de Reyes. ¡Aleluya! Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Primera de Juan. Y en este segundo mensaje, seguiremos viendo una perspectiva panorámica de algunas de las revelaciones misteriosas que Juan presenta en sus escritos. Queridos radioescuchas, quisiera hacerles una pregunta que aparentemente es muy sencilla, pero que no es tan fácil de responder. Y es esta: ¿qué es un cristiano? Bueno, quizás algunos respondan que un cristiano es una buena persona, una persona amable y hasta una persona humilde. Sin embargo, si nosotros leemos la Biblia cuidadosamente, en especial los escritos del apóstol Juan, llegaremos a la conclusión de que un cristiano es una persona misteriosa. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque un cristiano genuino, así como el propio Jesucristo, es tanto humano como divino. Debido a que somos personas misteriosas, no es fácil que la gente nos comprenda e inclusive, la mayoría de las veces, somos malentendidos. Pues bien, hoy continuaremos con el mismo tema del mensaje anterior que se titula Concerniente a los escritos de Juan. Y nos complace presentarles una vez más a Sterling Bayasi, quien nos ayudará a desarrollar este tema tan maravilloso. Bienvenido, Sterling. Es un privilegio participar en el Estudio Vida de Primera de Juan. Como usted dice, nosotros los cristianos somos personas misteriosas, debido a que poseemos la vida y la naturaleza divinas, las cuales son misteriosas. Sterling, en el primer segmento del mensaje, Witness Lee hablará acerca de las características de los escritos de Juan. Y él afirma específicamente que estos escritos son polémicos. Entonces, conforme a su experiencia como una persona que estudia la Biblia y que aún habla acerca de ella, ¿podría usted explicarnos qué quiere decir la palabra polémico? El término polémico es una transliteración de la palabra griega polemos, que significa guerra. Por lo tanto, que un escrito sea polémico se refiere a que contiende por la verdad y a que pelea en contra de las herejías y del engaño. Es en este sentido que los escritos de Juan son polémicos, porque exponen y repudian las herejías respecto a la persona y la obra de Cristo. El apóstol reafirma positivamente la revelación divina, lo cual hace que sus escritos sean polémicos y hace de él una persona polémica. Sin embargo, no es necesario que enfaticemos acerca de esto, sino acerca de la vida divina, la comunión de la vida, la luz de vida, la unción divina y la simiente de vida. Todas estas maravillosas revelaciones son presentadas por el apóstol Juan en una formidable combinación en sus escritos polémicos. Gracias, Sterling. Con esta palabra de introducción, estamos listos para escuchar a Witness Lee y el Estudio Vida de Primera de Juan. Adelante. At the end of the first century, Al final del primer siglo, during the Apostle John's time, en el tiempo del apóstol Juan, a lot of heresies told people ya circulaban muchas herejías acerca de la persona de Cristo. Una de ellas afirmaba que Cristo era Dios, pero que no era hombre.
mientras que otra decía que era hombre, pero que no era Dios, y cosas como estas. Y por tal motivo, Juan sintió la carga de escribir para decirnos que Cristo es tanto Dios como hombre, y que Él es tanto Jesús como Cristo, y que Él es tanto divino como humano, y que Él es todo inclusivo. Y no solo eso, escuchen, en sus escritos Juan era muy polémico. Esta es una expresión muy singular, que tiene la connotación de pelear por medio de debatir, es decir, pelear la batalla o contender por la verdad mediante el debate. En los tiempos antiguos, las herejías provenían de la maligna filosofía griega. Ellos introdujeron herejías concernientes a Dios y a Cristo. Así que el apóstol Juan fue muy polémico para luchar contra esta clase de herejías. Pablo en sus escritos fue también muy polémico, pero su polémica era contra la ley, contra la circuncisión y el judaísmo. En sus escritos Pablo fue muy polémico contra las cosas judaicas, pero Juan no era polémico en contra de las cosas judías, sino en contra de los conceptos filosóficos de los griegos que conducían a la herejía. Sus escritos no son solo polémicos, sino además son una vacuna para inmunizar a los creyentes en contra de las filosofías heréticas concernientes a Dios y a Cristo. Si no logramos ver la revelación que Juan nos da en sus escritos, jamás podremos ver un cuadro completo. Sterling, en el estudio Vida de la Biblia hemos hablado muchas veces acerca de las epístolas de Pablo, en donde podemos apreciar que él tenía un espíritu muy polémico en contra de la ley, la circuncisión y el judaísmo, que se estaban infiltrando sutilmente en la vida de iglesia. Y ahora, con respecto a los escritos de Juan, ¿podría usted hablarnos acerca de la naturaleza de las cosas en contra de las cuales Juan estaba contendiendo? El apóstol Pablo argumenta en los libros de Romanos y Gálatas a favor de la verdad del Evangelio, específicamente en cuanto a la justificación por la gracia mediante la fe. Por el contrario, Juan se enfoca más en Dios y en la persona de Cristo, haciendo énfasis en la verdad acerca de la encarnación. Juan dice que la palabra se hizo carne para llegar a ser el Cordero de Dios por causa de nuestra redención. Y una de las razones para lo cual Juan enfatiza este punto se debe a que en ese tiempo la situación había llegado a ser más seria y amenazadora con respecto a la verdad. Tanto en el tiempo de Pedro como en el tiempo de Pablo había mucha degradación. No obstante, Juan escribió su epístola 30 años después, cuando las herejías en contra de la persona y la obra de Cristo se estaban infiltrando en la iglesia. Juan necesitaba hacer una advertencia a los destinatarios de su epístola para que no recibieran en la comunión a ese tipo de personas, que eran verdaderos anticristos que negaban al Padre y al Hijo. Por causa de la situación imperante, Juan se vio obligado a contender por la verdad tan crucial respecto a la encarnación de Cristo. La característica de los escritos de Juan es el énfasis en la deidad de Cristo. Si juntamos la carga de Juan de comunicar la revelación divina respecto a la deidad de Cristo, con su ejercicio para repudiar las herejías, podemos obtener una visión respecto a la naturaleza de sus escritos. Además, debemos tener claro que los escritos de Juan nos suministran la vida divina. Aleluya. Amén. Bien, en el siguiente segmento regresaremos al Evangelio de Juan y al libro de Apocalipsis, para que apreciemos la manera maravillosa y a la vez misteriosa cómo nos presenta al Dios triuno.
Escuchemos de nuevo a Witness Lee y el estudio vida de Primera de Juan. No other book among the 66 Ningún otro libro de los 66 que componen la Biblia has ever showed us nos muestra la Trinidad de la Deidad de la manera como lo hace el Evangelio de Juan. Oh, la Trinidad ha sido completamente revelada en todos sus detalles mediante el Evangelio de Juan. Estos puntos de Juan dejan perplejos a todos los teólogos actuales. Por ejemplo, los 7 espíritus, los cuales son el Espíritu de Dios, que son los 7 ojos del segundo, del Hijo, el segundo de la deidad. Si consideramos al Padre, al Hijo y al Espíritu como 3 personas, entonces, ¿cómo puede el tercero de la deidad llegar a ser los ojos del segundo? Además, en el Evangelio de Juan, el Señor Jesús dijo que Él vino en el nombre del Padre. Y esta es la razón por la que en Isaías 9:6 se nos dice que el Hijo es llamado Padre Eterno, porque vino en el nombre del Padre y vino con el Padre. No creo que nadie, ningún cristiano ha pensado así. ¿Alguna vez ustedes han pensado que cuando el Señor descendió de los cielos, vino con el Padre? Quizás algunos cristianos tengan el concepto que cuando el Señor vino, dejó al Padre en los cielos. Pero Él nos dice que Él vino con el Padre. Cuando Él vino, el Padre también vino. Y no solo eso, sino que el Señor dice que el Padre siempre estaba con Él. No estaba solo. Y que Él era el centro, que era el dador, el dador del Espíritu. Y dijo que jamás hizo nada por su propia voluntad, sino que hizo la voluntad del Padre. En el Evangelio de Juan, el Hijo es quien envía y quien da el Espíritu. Sin embargo, Él mismo finalmente llegó a ser el Espíritu. Este Espíritu es el Dios triuno, quien es el Espíritu. Este Espíritu es los 7 Espíritus de Dios, los cuales son los 7 ojos del Cordero, el Hijo de Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué significa todo esto? Este es un bosque que no podemos sistematizar. Espero que todos ustedes puedan ver todos estos puntos polémicos en los escritos de Juan. Sterling, en el segmento anterior, Witness Lee hizo referencia a los teólogos, quienes intentan comprender y categorizar la Biblia, haciendo una presentación sistemática del Nuevo Testamento. No obstante, es muy difícil aplicar ese sistema teológico a los escritos de Juan. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar al respecto? Apreciamos mucho el esfuerzo llevado a cabo por los teólogos ortodoxos para presentar las verdades divinas de manera ordenada, pero ellos trataron de construir un sistema teológico que está condenado a fracasar, debido a que la revelación divina en la Biblia no se puede sistematizar. De hecho, la revelación divina es capaz de explotar cualquier sistema. Me agrada mucho la ilustración que Witness Lee hace del libro de Apocalipsis. En este libro podemos ver a Dios triuno y también vemos a los 7 espíritus de Dios. Estos 7 espíritus se refieren al Espíritu de Dios, el cual es uno solo, pero que a la vez tiene una función séptuple en su economía. El énfasis del libro de Apocalipsis es el Dios triuno revelado en la economía divina. Luego, en el capítulo 5, vemos que el Señor Jesús, nuestro Redentor, está en el trono y tiene 7 ojos. Estos 7 ojos son los 7 espíritus, los cuales son el Espíritu de Dios. Según la revelación completa de la Biblia, nosotros aceptamos que existen distinciones entre los 3 de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu. No obstante, enfatizamos categóricamente que los 3 de la deidad no están separados. Muchos cristianos aceptan sin intención
o subconscientemente que los tres de la deidad están separados, y entonces terminan aceptando la herejía del triteísmo. En Apocalipsis vemos que el tercero de la deidad, es decir, los 7 espíritus de Dios, son los ojos del segundo de la deidad, es decir, el Hijo. Entonces, ¿qué es el Espíritu? Pues bien, el Espíritu son los 7 ojos del Hijo. La revelación de Apocalipsis se vale de las señales, lo cual es muy común en los escritos de Juan. Al final de este libro vemos que Dios es la luz y que el Cordero es la lámpara. Todo lo que hemos hablado tiene como fin que nos demos cuenta que los escritos de Juan tienen un contenido mucho más profundo que el que pensábamos. Esperamos que esta serie de mensajes nos revelan todos los misterios que están escondidos en los escritos de Juan, haciendo énfasis en la comunión de la vida divina, es decir, en el fluir de la vida divina en todos los creyentes, en todos los miembros del cuerpo de Cristo. Así es, Sterling, y esperamos que esta sea una oportunidad para que todos podamos ver los asuntos divinos que están contenidos en los escritos de Juan. Bien, en la última sección del mensaje hablaremos de otro punto que es bastante sorprendente y que se relaciona con el enfoque de los escritos de Juan. Sus escritos se inician con el Evangelio, que en el primer versículo dice así: en el principio era la palabra. Y al final de sus escritos, en el libro de Apocalipsis, Juan dice en el versículo 2 del capítulo 21 de la siguiente manera: y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Estos 2 versículos nos muestran el enfoque de Juan desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Escuchemos, pues, la conclusión de este mensaje. Adelante. The focus of John's writings is El enfoque de los escritos de Juan es los misterios de la vida divina. En su Evangelio, el misterio de la manifestación de la vida divina en la persona de Jesús. En su Evangelio, él se centra en el misterio de la manifestación de la vida divina en la persona de Jesús. La vida es algo invisible, pero el Evangelio de Juan nos muestra que la vida se manifestó sólidamente, de forma concreta, de forma corporal, en la persona de Jesús. Esto es un misterio. En sus epístolas, en especial la primera epístola, el enfoque es el misterio de la comunión de la vida divina que fue manifestada entre los creyentes, la cual es la comunión que ellos tienen con Dios y unos con otros. Sin duda, esta comunión es misteriosa. Está dentro de nosotros. Aunque todos nosotros somos de diferentes razas, diferentes colores y tenemos diferentes nacionalidades, disfrutamos de la única comunión en la vida divina. ¿Qué es esto? Esto es un misterio. Y este misterio es la comunión en la vida divina que fue manifestada. Y finalmente, el enfoque del libro de Apocalipsis es Cristo, quien es el suministro de vida para los hijos de Dios, a fin de que ellos sean su expresión. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, se nos dice que podemos comer de Cristo como el maná escondido y también como el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. También Apocalipsis nos dice que podemos cenar con Él. Todo esto es misterioso. Que Cristo sea nuestro suministro de vida es un misterio. Y finalmente, el enfoque del libro de Apocalipsis es que Cristo es el centro de la administración universal del Dios triuno. La mayoría de la gente piensa que la tierra se encuentra bajo la administración de algún rey o algún presidente, etc., porque no conocen que todos los reyes
y todos los presidentes se encuentran bajo la administración de Cristo. He is the real administrator. Él es el verdadero administrador. To say Jesus Christ is the King of Kings, people say, Cuando decimos que Jesucristo es el Rey de Reyes, es un asunto muy misterioso. Es un misterio. Sin embargo, es un hecho. Él es el Rey de Reyes. ¡Aleluya! Los escritos de Juan abarcan un periodo muy extenso, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, que incluye el cielo nuevo y la tierra nueva. Y ahora, nosotros, actualmente, nos encontramos en el puente del tiempo que nos conduce a nuestro destino eterno. hallelujah. ¡Aleluya! This is all divine Todo esto es divino and all mysterious. y es misterioso. Pues bien, Sterling, hasta ahora hemos tocado de manera general los puntos principales que se encuentran en los escritos de Juan. Y según el segmento anterior, los escritos de Juan abarcan un periodo muy extenso que va desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, pasando por el puente del tiempo que nos conduce a nuestro destino eterno. Sin duda, esto es algo divino y misterioso. Entonces, ¿qué tal si usted nos da una palabra de conclusión en cuanto al enfoque eterno de los escritos de Juan? ¿Qué le parece? Claro que sí. El enfoque de los escritos de Juan son los misterios de la vida divina. Esta vida es misteriosa y eterna, porque se trata del propio Dios. Al usar la palabra eterna, podemos hablar con más propiedad acerca del enfoque de los escritos de Juan. Cuando en su evangelio dice, en el principio era la palabra, se refiere a la eternidad pasada y no a un determinado momento en el tiempo. Nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, es la palabra eterna que existe en sí mismo desde la eternidad. Luego Juan nos presenta la obra de Cristo en el puente del tiempo, la cual produce algo eterno como resultado. Por supuesto, no en el mismo sentido de la eternidad de Dios, sino en el sentido de que tendrá una existencia eterna en la eternidad futura. ¿Y cuál es el resultado de la obra de Cristo? Pues bien, es la expresión corporativa de Dios, la casa de Dios, la vid verdadera, la novia de Cristo, el reino de Dios y finalmente la nueva Jerusalén en su consumación. En la era venidera, en el cielo nuevo y la tierra nueva, la nueva Jerusalén estará allí. Por tanto, Juan nos muestra este enfoque en sus escritos de la manera más amplia, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. En medio de estas dos eternidades está el puente del tiempo que las conecta. Esto significa que cuando nosotros tocamos el ministerio de Juan, el cual enfatiza el asunto de la vida, entonces estamos tocando la eternidad misma. Así que necesitamos prepararnos para trascender el tiempo y el espacio, a fin de que toquemos las cosas eternas que nos son reveladas por medio de la vida divina. Y esta es una revelación misteriosa, maravillosa, amorosa, sencilla, profunda y polémica, a través de los escritos de nuestro hermano Juan. Gracias, Sterling. Y estoy ansioso por iniciar esta jornada a través del puente del tiempo, a fin de que podamos conocer todos los misterios que están escondidos en los escritos de Juan. Por la gracia de Dios, esperamos poder presentarles un cuadro claro de los escritos de Juan, confiando siempre en el Espíritu de realidad, el Espíritu de verdad, que guía al pueblo de Dios a toda la realidad. Y a usted, Sterling, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Y esperamos que regrese pronto.
Gracias, Víctor, por la invitación. Ha sido un gozo estar en el programa. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Sterling Bayasi, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Árbol de la Vida. Cuando Dios creó al hombre, lo puso al frente de dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Con la advertencia que Dios hizo al hombre de no comer del primer árbol, le insinuaba su deseo de que comiera del árbol de la vida, lo cual significa que el hombre debía tomar a Dios como su suministro de vida. Adán escogió lo que no debía, y por este pecado perdió el acceso al árbol de la vida. Todavía hoy los cristianos, aquellos que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, muy frecuentemente procuran una mejor conducta en vez de recibir a Cristo, experimentarle y disfrutarle como el suministro de vida. No se olviden, este libro se titula El Árbol de la Vida, escrito por Witness Lee. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.